Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy el doctor Willy Blanco y aquí estamos pues un día más, una semana más, con el análisis de la pregunta de la semana que como saben pues todos los martes en nuestras redes sociales de MediPlus, que es Educación para Llevar, estamos compartiendo con todos ustedes pues para repasar conceptos importantes que siempre tenemos que tener frescos ante cualquier eventualidad, sea pues directamente con el paciente, por supuesto, como también pues preguntas que nos puedan hacer en el pase de la visita, en una guardia o en algún examen. Así que bueno, vamos con la pregunta de esta semana, el análisis de la pregunta de la semana. Y la pregunta que publicamos el martes anterior es la siguiente. Un hombre de 75 años, vecino de Cartago, es portador de osteoartrosis de rodilla y está en tratamiento con supositorios de indometacina desde hace 3 meses. Ingresa al servicio de emergencias por un cuadro de 2 meses de evolución de melena. Se documenta hemoglobina en 5 gramos por decilitro y se solicita una gastroscopia urgente. ¿Cuál es la causa más probable del sangrado digestivo de este paciente? 1. Úlcera gástrica. 2. Cáncer gástrico. 3. Úlcera duodenal. 4. Esofagitis erosiva. Bueno, vamos a ir punto por punto porque sí que es importante esta pregunta, no solo por el fondo de la pregunta misma, sino porque nos va a ayudar para que veamos algunos conceptos importantes de la técnica de examen, ¿no? De cómo analizar una pregunta. Vamos a quedarnos primero con estos datos, que se trata de un hombre de 75 años y esto es muy importante, que es vecino de Cartago. Recuerden, como les he dicho anteriormente en la semana anterior y probablemente lo hagamos también en más análisis posteriores, siempre nos tenemos que poner en los pies de la persona que hace la pregunta. Tenemos que pensar siempre con esa malicia, ¿no? O sea, intentar imaginarnos la historia y el momento en que la persona que hizo el examen o esta pregunta en específico, qué fue lo que se le pasó por la mente. Entonces nos quedamos con este dato: vecino de Cartago, portador de osteoartrosis de rodilla y está en tratamiento con supositorio de indometacina, otro de los datos importantes desde hace 3 meses. Ingresa al servicio de emergencias por un cuadro de sangrado digestivo y tiene una evidente anemia. Bueno, vamos a ver. Siempre en las preguntas, bueno, no siempre, preguntas que son más directas, pero usualmente en casos clínicos nos van a poner datos que nos van a indicar hacia dónde tiene que ir nuestra respuesta, o nos van a poner datos que su función es que sean un elemento distractor. Recuerden que después de Japón, probablemente uno de los países que tienen mayor frecuencia en cáncer gástrico es Costa Rica, y específicamente en la provincia de Cartago, ¿no? Es algo que todos ustedes conocen. Entonces, aquí es la primera trampa que nos ponen en la pregunta. Nos dicen que la persona es de Cartago, ¿no? Y nos dan como una de las opciones de respuesta la número 2, que es cáncer gástrico. Pues bien, aquí en el enunciado de la pregunta, nada nos habla sobre la posibilidad de un cáncer gástrico. No nos están hablando de un síndrome constitucional, de una pérdida de peso. Recuerden que el cáncer gástrico pues usualmente es una patología que cursa asintomática hasta que ya está en estadios muy avanzados y por tanto es algo que no deberíamos considerar. Pero sí que es importante que sepamos distinguir e identificar en este tipo de preguntas pues cuando nos ponen un elemento distractor, como es el hecho de que el paciente es un vecino de Cartago. Ojo con esto, porque nos podría llevar al error y a elegir como opción cáncer gástrico, la cual podemos descartar de entrada. ¿De acuerdo? Una vez, efectivamente, hayamos identificado este factor de distracción. Bueno, esofagitis erosiva, tampoco hay ningún dato en la historia que nos hable que nos pueda hacer pensar en una esofagitis erosiva, ¿no? No nos mencionan nada al respecto en la clínica, con lo cual pues es una opción que también tenemos que descartar. Entonces nos quedamos con dos opciones: úlcera gástrica y úlcera duodenal. Vean cómo
de una manera que tiene, bueno, aquí me he extendido un poco más, pero si están ustedes en un examen real, pues rápidamente tendríamos que descartar dos opciones, las 2 y la 4, para quedarnos con la 1 y la 3. Úlcera gástrica o úlcera duodenal. Muy bien, después de ver estos apuntes sobre técnica de examen, vamos a ver las diferencias entre la úlcera duodenal y la úlcera gástrica. Recordemos que la úlcera duodenal se va a presentar en un 95% de las ocasiones en la primera porción del duodeno. La arteria que va a estar implicada cuando hay sangrado va a ser la arteria gastroduodenal. La prevalencia de la úlcera duodenal en la población es de un 10%, y cuando no damos tratamiento puede haber una recidiva a los 2 años superior al 80%. Pero quedémonos sobre todo con este dato. La frecuencia de la úlcera duodenal es de un 85%, o sea que es muy frecuente, en comparación con la úlcera gástrica, cuya frecuencia es del 15%. Además, la úlcera gástrica, recordemos que es más frecuente que se presente la unión cuerpo-antro. La arteria que va a estar implicada con mayor frecuencia en el sangrado cuando hay hemorragia es la arteria gástrica izquierda. Es más frecuente en hombres y se presenta sobre la 6ª década de la vida, y estas úlceras pues tienen un tamaño mayor que las úlceras duodenales. Pero veamos estas diferencias, ¿vale? 85% la frecuencia de la úlcera duodenal y un 15% la frecuencia de la úlcera gástrica. Entonces, volviendo a nuestra pregunta de un varón de 75 años que está en tratamiento con antiinflamatorios desde hace 3 meses, que presenta sangrados digestivos y que tiene una anemia, pues ¿cuál es la causa más frecuente? Descartamos estas dos opciones. ¿Cuál es la causa más frecuente de ese sangrado digestivo entre una úlcera gástrica y una úlcera duodenal? Pues nuestra respuesta va a ser la respuesta número 3, úlcera duodenal, siendo que la úlcera duodenal es por mucho más frecuente que la úlcera gástrica. Muy bien, de esta manera terminamos el análisis de la pregunta de esta semana. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por habernos acompañado, y recuerden que el próximo martes una nueva pregunta de la semana y todos los sábados el análisis de la misma. Gracias por acompañarnos en MediPlus, Educación para Llevar.